Amados hermanos y hermanas en el Señor, para la congregación final de este año, a todos les damos la bienvenida en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo, de todo corazón. También a todos los hermanos y hermanas de fe que están conectados por todo el mundo, saludamos desde Zúrich. El Dios fiel y eterno juntos nos bendiga y esté con todos nosotros y llegue a su derecho con todos nosotros. Precisamente 60 años atrás, el 24 de diciembre de 1965, Dios el Señor tomó a su profeta llamado y anunciado, lo tomó al hogar, el hermano Branham y el hermano Frank. De acuerdo a la comisión, han hecho su servicio de acuerdo a la orden del Señor. Con gran gratitud, nosotros podemos alabar la misericordia de Dios, que la palabra de la promesa para este tiempo haya permanecido. No podemos lo bastante agradecerle al Señor que las predicaciones de las antes como ahora se transmiten para que todos los que pertenecen a la iglesia novia, a la congregación novia, en el amor de Dios, lleguen a la unidad divina,
se conduzcan a la unidad divina. El Señor mismo, ahora, su obra comenzada, obra de redención comenzada, por una obra poderosa del Espíritu, llevará a cabo en la congregación novia y victoriosamente. Antes de la oración, quiero leer una palabra de Juan 15, los versículos 12 a 17. De Juan 15, versículos 12 a 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hasta este punto, esta palabra santa y valiosa de Dios. Vemos, amadas hermanas y hermanos en el Señor, todo solo es misericordia. Cuando el hermano Frank leyera esa palabra de Juan 15, él dijo, esta es la elección para con Dios. Esta es la elección. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, de todo corazón, te damos gracias por aún estar viviendo en el tiempo de la misericordia, teniendo acceso libre al trono de la gracia. Amado Señor, ten todas nuestras gracias por la ayuda, el socorro de misericordia en el año que pasó, que acaba de pasar, y por todo lo grande y maravilloso lo que tú en nosotros, lo que tú has hecho en nosotros, por el gran privilegio y la gran misericordia, por aún sin ser turbados, aún poder congregarnos en tu nombre para oír el mensaje del tiempo del final. Por eso te estamos agradecidos de todo corazón. Hemos venido aquí para ser preparados para la venida del Señor. Queremos alistar nuestra alma. Queremos que nuestra alma sea sanada para que en ella tengamos la vida eterna. Señor, déjanos encontrar misericordia contigo. Señor, no solamente respondas con palabras, sino que también con hechos. Que el amor divino a través del Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones. Señor,
Que la congregación, comunión entre nosotros, que sea más íntima y más cordial, más de corazón, porque el tiempo está ahí, en el cual tú otra vez te manifestarás, tal como en el cristianismo original. Gran Dios, bendice hoy tu palabra, bendícenos juntos, bendice toda la multitud adquirida y comprada por la sangre, por todo el mundo. Concédanos nueva fuerza y valor de fe para el tiempo venidero. Señor, guía y conduce a nosotros también en el año que viene, seguramente y seguro, hasta que lleguemos de la fe a la vista. Señor, estamos en gran expectación y te llamamos, Maranata, te aclamamos. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Amén. Antes de la oración, me gustaría o quisiera leer de Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6, versículo 14. Pido que nos pongamos de pie para eso. Así que pónganse la cintura ceñida con la verdad, revístanse con la coraza de la justicia, calzados los pies con la disposición de anunciar el mensaje de paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo en el Espíritu, con toda clase de peticiones y súplicas. Y para ello, manteneos alertas con toda perseverancia e interceded por todos los santos, también por mí, para que cada vez que abra la boca, se me dé la palabra para proclamar con franqueza el misterio del Evangelio. Hasta aquí la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, con profundo respeto frente a ti, frente a tu santidad, frente a tu majestad, frente a tu palabra, nosotros nos doblamos al polvo. Te miramos a ti, el Dios vivo, que nos ha llamado, que nos ha redimido, que nos has perdonado y nos has hecho tu pueblo de propiedad. Tú, buen pastor, te damos gracias por haber dado tu vida por las ovejas. Hoy estamos aquí para que tú nos guíes a pastos verdes y a aguas frescas. Dios Todopoderoso, alimentanos con tu palabra. Danos de beber tu espíritu. Danos refresco, danos revitalización. Acuérdate de nosotros. Amado Señor, queremos o deseamos recordarte con amor y fe
queremos acordarte del pacto que hiciste con nosotros en el Gólgota. Acuérdate de que no somos cualquiera, sino el pueblo del nuevo pacto. Tu pueblo elegido, tu pueblo de propiedad, por el que viniste y diste tu vida, derramaste tu sangre para redimirnos. Amado Señor, te recordamos tus promesas, las que diste en general y para estos días. Gran Dios en el cielo, ten en tu corazón tu obra, levántate en tu santo trono y extiende tú mismo tu diestra, que mantiene la victoria eternamente. Levántanos, salva a los perdidos, libera a los atados y bendícenos con la riqueza de tu gracia. Te pedimos tu bendición, la guía de tu Espíritu Santo. Y como tu siervo Pablo pidió que se le diera la palabra que debía transmitir, así te pido de corazón, danos ahora la palabra, los pasajes de la Biblia que quieres darnos. Que haya algo para todos, para cada uno, para todos los recién llegados o los que están por llegar y para todos. Amado Señor, eres un gran Dios y nosotros podemos ser tu pueblo. Perdónanos todas nuestras culpas, que tu sangre hable ahora por nosotros. Oh Dios, concédenos hoy una reunión contigo en tu presencia. Concédenos la conexión contigo a través de tu palabra y de tu espíritu. Señor fiel, te encomendamos todo y te pedimos, ten misericordia de nosotros y acompáñanos. Esté con nosotros en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Seguramente podríamos cantar algunos coros más y siempre son edificantes y nos bendicen a todos. Pero el tiempo que tenemos aquí es muy breve y queremos aprovecharlo para que la palabra de Cristo more abundantemente entre nosotros. Porque así está escrito, que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Y por gracia podemos dar testimonio de que la palabra de Dios no es para nosotros una letra muerta, desconocida, sino una revelación viva de Dios dada a conocer por el Espíritu Santo. Eso se nota sobre todo cuando uno se reúne con personas que nunca la han oído ni visto. Hemos reconocido que todas las cosas tendrán su fin, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y todos los que han recibido la palabra de Dios en su interior permanecerán con ella para siempre, porque se han convertido en parte de ella, de la palabra. El hermano de Siria con el que volví a reunirme tradujo
el primer folleto y ahora las cosas también se imprimen en árabe, en el lenguaje árabe. Me dio direcciones de Jordania y Egipto. Ya he predicado en esos países, pero siempre me he encontrado con personas que simplemente odiaban por completo al pueblo de Israel. Y yo no puedo hacer nada en común con personas que no aman al pueblo de Dios. Para mí, el respeto por la decisión divina es lo primero. Dios eligió a Abraham, Isaac y Jacob. Dios eligió al pueblo de Israel y por eso estamos muy agradecidos de no tener que hacer concesiones o compromisos en ese aspecto. Simplemente no puedo. Puedo ser discreto, contacto, puedo usar un poco de diplomacia cuando es necesario, pero no puedo transigir o hacer compromisos a costa de la verdad. No puedo hacer esto, porque si nosotros que hemos conocido la verdad no la proclamamos, ¿quién la proclamará? El hermano Branham predicó una vez el sermón El Edén de Satanás. Y Satanás ha logrado engañar a la humanidad de una manera tan piadosa que realmente puede dar, que se le puede dar náuseas a uno. Lo que se pudo leer hace unos días en los periódicos, en la prensa, sobre lo que sucedió en Viena, ha conmocionado a algunos, pero lo que no se ha hecho público es que un gran número de personas participaron en esas reuniones, recibieron allí su inspiración y luego actuaron. Están sucediendo tantas cosas, que, como ya he dicho, uno realmente no puede sentirse del todo bien al respecto. Y sin embargo, sabemos que al final de los días, las cosas se pondrán mal y que las personas se verán en una situación en la que ya no podrán creer. Y quien no se adhiere a la fe tendrá que adherirse a la incredulidad. Se convertirá en víctima de la incredulidad. No quiero seguir ocupándome de esas cosas. Me conmueven mucho porque sabemos que el tiempo está llegando a su fin y que el Señor pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies o por estrado de sus pies. Y que realmente todo lo que sea opuesto a Él será humillado ante Él. Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros, y he leído deliberadamente la palabra de Efesios 6, no estamos en una batalla que se libra con carne y sangre. Nos hemos visto envueltos en una batalla espiritual y debemos defender nuestro terreno. Y os digo, para desarrollar brevemente ese pensamiento, el viernes pasado, hace exactamente 8 días, el hombre más importante de la sinagoga judía de Düsseldorf estuvo con nosotros en el centro misionero y pensé que podría hablar con él sobre la fe. Y entonces de repente me dice, quiero decirle que pertenezco a la logia.
Y entonces me dio otro golpe eso. Y cuando seguí leyendo que el más alto dignatario católico de París es un judío que se convirtió al catolicismo, realmente me sentí muy mal. Es tal mezcla que hay en este momento, en este tiempo, como nunca antes se había visto. Todo es mezclado de tal manera que ya nadie sabe qué cosa y todo se ve envuelto en el error. Pero hay una congregación, una comunidad del Dios vivo, una multitud comprada con sangre que ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y por gracia podemos pertenecer a ella. Que todos los demás cumplan sus tareas. Nosotros queremos asegurarnos de que por gracia y con su ayuda podamos cumplir realmente las tareas que Dios nos ha encomendado. Quisiera referirme brevemente a Efesios 6, al versículo 15. Calzados con la disposición de anunciar el mensaje de salvación, de la paz. Donde se establece la paz, debe haber reconciliación. Donde hay reconciliación, debe haber perdón. El mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, es un mensaje del perdón, de la reconciliación y de la paz. Antes de que podamos cantar, si la paz con Dios traspasa o impregna mi alma, debe haber habido perdón y reconciliación. Y solo entonces nos invade la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando como personas reconciliadas con Dios, como personas que han alcanzado la certeza de la salvación, que han recibido el testimonio del Espíritu de Dios, de haber sido o llegado a ser hijos de Dios, nos presentamos ante el trono de la gracia y debemos saber que tenemos el acceso. El velo se rasgó, el camino está libre. No estamos fuera llamando a la puerta, golpeando la puerta, no somos extraños o alejados, sino hemos sido convertidos en cercanos, reconciliados con Dios. Hemos recibido el perdón y la paz de Dios impregna nuestros corazones. Luego continúa, además de todo eso, tomad el escudo de la fe. Amados, simplemente debemos anclar nuestra fe en las promesas de Dios. Y como Abraham, mirar ya lo invisible que Dios ha prometido, como si lo viéramos ante nuestros ojos. Y entonces nos será concedido por gracia. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sé cómo les va a vosotros o os va a vosotros, pero para mí la palabra de Dios cada vez es más valiosa o llega a ser, especialmente cuando me siento a escribir y creo haber abordado el tema. Cuando lo releo, me digo a mí mismo, aún no has empezado, ni has empezado, solo lo has rozado, por no decir que lo has explicado.
o tratado bien. El plan de salvación de nuestro Dios es tan elevado, tan profundo, tan amplio y tan extenso. Los pensamientos de Dios son tan grandiosos y poderosos que lo que dice el salmista, el número de ello es incontable. Nos basta saber que Dios tiene pensamientos de amor y paz para nosotros. Nos basta saber que Dios nos ha revelado el consejo de la salvación en la medida que es necesario, no solo para llegar a ser creyentes o para creer, sino también para observar el desarrollo temporal, reconocerlo y verlo a la luz de la palabra profética. A continuación, versículo 18. Orad en todo tiempo en el Espíritu, con toda clase de peticiones y súplicas, y para ello velad con toda perseverancia e interceded por todos los santos. Creo que el próximo sermón del hermano Branham, si es que aún no ha salido, se titula Perseverancia. Hay que ser perseverante o llegar a ser simplemente perseverar, constante, resistir, porque Dios cumple lo que Él promete. Como escribe el profeta en el Antiguo Testamento, y si la profecía se hace demorar o demora, espérala, porque sin duda vendrá. Porque sin duda vendrá. Nada es más seguro que la palabra de Dios. Es realmente así. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y por eso yo también me tranquilizo en el Señor, aunque a veces tengo ganas de decir, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo llegará el momento? Pero entonces me detengo y digo, Señor, tú harás como hasta ahora, lo que te plazca, cuando te plazca. Yo estoy a tu disposición. No somos nosotros quienes le decimos al Señor lo que debe hacer, sino que debemos estar dispuestos a estar a su disposición cuando Él quiera hacer algo. Déjeme pasar a algunos pasajes bíblicos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Tomémoslos en serio y dejemos que nos hablen. Lucas capítulo 10, versículo 18. Él les respondió, vi caer del cielo como un rayo a Satanás. Sabéis que os he dado poder para pisar serpientes y escorpiones, y poder sobre todo el ejército del adversario, y él no podrá haceros ningún daño. Leo esta palabra con la intención de que nadie tenga que temer. Satanás puede poner toda la tierra patas arriba, pero no necesitas temer tú. Jesucristo ha vencido y derrotado a Satanás y a las fuerzas de las tinieblas. Las ha vencido. Y Juan escribe, el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Creéis eso? ¿Quién es el Todopoderoso? Solo Dios y nadie más, ¿verdad? Y así debemos dar siempre gloria a Dios en nuestra fe.
No hablemos del poder de Satanás. Él puede hacer lo que quiera. No me interesa, o solo de pasada, para ver las cosas con claridad. Solo Dios es todopoderoso. Y Jesús dice aquí, he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Realmente no es solo a duras penas, con gran esfuerzo, después de una larga lucha o batalla, sino que ha sido atrapado y derribado. Y así ha sido, y con eso bastó hasta el día de hoy. La victoria del Gólgota realmente es una victoria de Dios para todos los redimidos. Y si damos testimonio de ello con fe, y damos gloria al Señor, y ofrecemos nuestra alabanza al vencedor del Gólgota, entonces Satanás también se retirará y la victoria de Dios se manifestará. Luego continúa en el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus os obedecen o están subordinados a vosotros, sino más bien de que vuestros nombres están inscritos en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, de hecho, ha hecho todo lo que podía hacer. Ahora solo tenemos que creer y tener fe. Tenemos acceso a todo lo que Dios nos ha preparado, gracias o a base de la obra redentora consumada en la cruz del Gólgota. No dejes que nada te lo disputen, sino di, Satanás, apártate de mí, y da gloria al Señor, que ha aplastado la cabeza a la serpiente antigua. Y, amados, la prueba de que realmente hemos sido redimidos y liberados del poder de la muerte, del infierno y de Satanás, se ha manifestado en la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Si solo hubiera muerto, ¿qué habría sido eso? Ninguno de nosotros sabría lo que ha sucedido o lo que no ha sucedido. O se ha hecho o no se ha hecho. Pero al tercer día, cuando nuestro Señor resucitó, Él era la prueba viva de la redención, de la victoria sobre la muerte, de la victoria sobre el infierno y de Satanás. Él era la prueba en persona. Nadie más, él mismo, le quitó el poder a la muerte y salió victorioso. Puesto que lo que sucedió con él fue por causa de nosotros y para nosotros, ahora debemos considerar el asunto desde arriba. Desde el punto de vista de Dios, estábamos nosotros en Cristo. Así como desde el punto de vista terrenal, toda la humanidad ya estaba en Adán, en su origen, y solo tuvo lugar la reproducción. Desde el punto de vista divino, todos estábamos ya en Cristo. Por eso en el capítulo 1 de Efesios está escrita esta maravillosa palabra que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5. Porque en Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos ha predestinado en amor por medio de Jesucristo para ser sus hijos, según el beneplácito de su voluntad.
Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. La redención no sucederá mañana ni hoy. La redención sucedió y se efectuó en el Gólgota. Nuestro Señor exclamó: consumado es. Si lo vemos correctamente, debemos entender que fuimos crucificados con Cristo, que con Él morimos, fuimos sepultados, descendimos al infierno y resucitamos con Él a una nueva vida. Y que por la gracia de Dios hemos sido trasladados a los lugares celestiales por medio de Él, tal como lo dice la Sagrada Escritura. Y luego Pablo escribe: aún no vemos que todo le esté sometido, pero vemos a aquel a quien todo le será sometido o subordinado. Debemos distinguir fundamentalmente que Dios realiza su plan de salvación a lo largo del tiempo y no todo de una sola vez. Para cada cosa en el reino de Dios debe llegar la plenitud del tiempo. Cuando llegó la plenitud del tiempo, cuando llegó la hora de Dios, Dios actuó. Y así será también en este tiempo. En el versículo 21 dice: en ese mismo momento o en esa misma hora, Jesús exclamó por medio del Espíritu Santo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños o a los indoctrinados, no enseñados. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. No revelado a toda la humanidad, sino a aquellos que lo aceptarían. La revelación que viene de Dios es algo sagrado. No se da para ser discutida, criticada o pisoteada, desmenuzada. La revelación que viene de Dios se concede a aquellos que saben apreciarla y valorarla, que se alegran de ella y reconocen que han encontrado la gracia ante Dios porque Dios se les ha revelado. Ese es en realidad el punto central de la cuestión. En aquel entonces, los discípulos le preguntaron a nuestro Señor: ¿por qué te revelas solo a nosotros y no al mundo? Y Él respondió: el mundo ya no me ve, pero vosotros me veréis. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lo que no es accesible a la mayoría de la humanidad, Dios se les ha reservado para aquellos que pueden entrar en el lugar santísimo, es decir, en o hasta su presencia, para no estar o pararse frente a un velo, sino realmente en la presencia del Dios Todopoderoso. Y quisiera leer al respecto del Apocalipsis capítulo 1, porque vivimos en una época en la que, espiritualmente hablando, la boca no es tan importante como lo era en la época de Pentecostés, cuando todos hablaban en lenguas, cantaban en lenguas, y eso era, por así decirlo, eso era lo principal de lo que se trataba desde el cambio del siglo. Quiero decir muy claramente, y que se me entienda bien, creo
en el Evangelio completo. Creo en la justificación, en la santificación, en el bautismo con el Espíritu y fuego. Pero quien escudriña las Sagradas Escrituras ve que, a la congregación se le dio un equipamiento para el servicio con el bautismo en el Espíritu Santo. No solo una única cosa sobre la que luego se discute, sino de hecho un derramamiento de todos los dones espirituales que estaban presentes en el derramamiento del Espíritu. Por eso, en 1 Corintios, en el capítulo 12, se enumeran los 9 dones espirituales. En el capítulo 14 se muestra su aplicación, etc. Pero va más allá. El hermano Branham realmente describió el crecimiento del cuerpo del Señor. Tomó la palabra de nuestro Señor con el grano de trigo. Primero brota el tallito, se ven 2 hojitas que de alguna manera brotan. Luego viene la espiga, el tallo, la espiga, y luego el trigo completo en la espiga. Se puede decir que cuando el agricultor mira el campo de trigo, que es tan grande, que puede ser muy grande, puede decir, tengo un trigo magnífico. Pero aún no tiene el trigo, solo tiene la espiga. Las espigas. Al final, bien al final, en la época de la cosecha, en la época de la madurez, toda la vida que se abrió camino desde el principio y se elevó cada vez más, si creció, entonces está reunido arriba en la espiga como trigo. Y el trigo que se reúne en la espiga tiene las mismas propiedades, la misma composición que el trigo que se sembró. ¿Es cierto o no? Para saberlo no hace falta ser agricultor. Yo a los 13 años ya tenía que segar con la guadaña. Realmente sé bastante de las cosas de la agricultura. En la parte superior, en la última etapa, se alcanza el punto en el que estaba el trigo cuando cayó en la tierra. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, permanece solo, pero si cae en la tierra y muere, da mucho fruto. Jesús cayó en la tierra, murió y fue sepultado. Él produce de acuerdo a su manera. Lo podamos comprender por completo hoy o no, pero es cierto, en el día que Dios ha preparado, seremos transformados al 100% a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las mismas cualidades, la misma esencia o el mismo ser, la misma vida, todo en general, tal como Él era y tenía, así será. Así que creo que en la restauración también deben estar y estarán todos los dones espirituales, con la única diferencia de que ya no se utilizarán de manera tan general a discreción, sino bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Ahora, volviendo a lo que dijo el hermano Branham, él comparó la era de Pentecostés con el hablar en lenguas de manera muy natural con el desarrollo que está teniendo lugar en la iglesia o en la congregación,
y dijo, la congregación está hasta tal punto completa y la vida ya ha llegado hasta la boca. Se hablaba en otras lenguas, se movían los labios. Y luego continuó diciendo, desde entonces el progreso divino ha llegado desde la boca hasta los ojos y los oídos. Hoy en día no se trata solamente de que alguien esté animado, bendecido, que tenga sentimientos maravillosos y hable en lenguas. Ayer por la noche hablé en lenguas por última vez, sí, cuando me arrodillé y presenté la congregación al Señor. Pero cuando voy al servicio divino, digo como Pablo, en una reunión de la congregación, prefiero decir 5 palabras con el entendimiento para que todos reciban instrucción que muchas palabras en un idioma que otros no entienden. Leo del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 11 y 12. Ahí está escrito, la voz me dijo, escribe en un libro lo que recibirás para ver y envíalo a las 7 iglesias. Aquí se trata de la visión. Sabéis que en el Antiguo Testamento a los profetas se les llamaba videntes. Ellos veían lo que Dios les mostraba. Juan vio, y lo que vio debió escribirlo para que lo oyéramos, lo recibiéramos oyendo, para que llegara a nuestros oídos, y no solo o solamente a nuestros oídos, sino también a nuestro corazón, para que se revelara en él, en el corazón. Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 congregaciones. Cuán agradecidos podemos estar a Dios por haberlo dispuesto, haberse preocupado, que por haber añadido el libro profético a todas las enseñanzas que se encuentran en todas las cartas, o además de todas las cartas, que Martín Lutero ni siquiera quiso incluir en la Biblia el Apocalipsis porque estaba desesperado, diciendo, ¿quién va a poder entender esto? Aún no había llegado el tiempo. Hoy vivimos en esta palabra del Apocalipsis, y este Apocalipsis o revelación se encuentra viva o vivo ante nosotros. No solo lo hemos visto y oído, sino que se ha revelado en nuestros corazones. Dice aquí, siguiendo en el versículo 12, entonces me di vuelta para ver la voz que me hablaba, y cuando me volví, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a uno que parecía un hijo de hombre, vestido con una túnica y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Amados, como ya he intentado decir, estamos agradecidos a Dios por los tiempos del principio, cuando la Reformación tomó su curso aquí en Europa Central. Estamos agradecidos a Dios por todos los avivamientos que siguieron, y especialmente por el avivamiento de Pentecostés, que preparó el terreno para que se trajera el último mensaje.
Recordaréis que en el año 1937, parece que fue, la primera esposa del hermano Branham murió en la inundación del Ohio cuando el río Ohio se desbordó y muchos miles de personas perdieron la vida. La esposa del hermano Branham y su hija Sharon también fueron víctimas de esa inundación. Y las últimas palabras que dijo ella fueron: Billy, prométeme que irás a esta gente. Y ella utilizó la palabra basura, a aquellos a los que yo llamaba basura. Ve a esa gente. Como ella provenía de un buen entorno, de una buena sociedad, no quería que su esposo se relacionara con el movimiento pentecostal, que en aquel entonces era ridiculizado, burlado, escarnecido y llamado de todo, incluso santos rodantes. No quería que él se uniera a ellos. Y ese fue el último testimonio de ella. Prométeme que te unas a las personas a las que yo había llamado basura. Lo que no es nada ante el mundo, Dios se lo ha elegido. No creáis que los sabios de ese mundo tienen el valor de renunciar a su reputación, su rango, su nombre. Gracias a Dios, no teníamos mucho que perder, pero sí mucho que ganar. Y Pablo lo entendió en aquel entonces. Dijo: lo que antes consideraba ganancia, ahora lo considero pérdida. Incluso llegó a decir como basura, como excremento, para ganar a Cristo. Por lo tanto, podemos contarnos entre aquellos que han encontrado gracia ante Dios. Pero si alguien se detiene en cualquier avivamiento, entonces se detiene. Son muchos los que se han detenido en la justificación. Los que hoy filosofan sobre el significado de la justificación sin haberla experimentado y vivido personalmente, sin poder predicarla, porque no pueden decir nada al respecto sin haberla experimentado. Otros sobre la santificación, otros sobre el bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu. Seamos personas que realmente hayan experimentado todas estas etapas. Los que no intenten dar un salto, sino experimentar a Dios paso a paso, en orden. Experimentarlo realmente como lo experimentaron nuestros hermanos y hermanas al principio. Porque eso significa restitución completa. Por supuesto, también tenemos claro que no se limita a la boca, al hablar en lenguas, a la profecía, a todas esas cosas. Y os diré por qué. Pablo, como hombre bendecido por Dios, pudo decir en 1 Corintios 13, todo pasará o terminará, acabará, ya sean lenguas, ya sean conocimiento, sea lo que sea, todo pasará y acabará cuando llegue lo perfecto. Entonces lo parcial acabará. Amados, me atrevo a decir que en estos días no hemos visto revelaciones parciales, ni conocimientos parciales, ni hemos mirado como a través de un espejo a un paisaje oscuro o tenebroso. Me atrevo a decir que en estos días, por gracia,
hemos podido ver de la manera más perfecta posible el designio divino de la salvación. No por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios, ya que ha llegado el tiempo para eso. Si hubiéramos vivido en otros tiempos, no nos habría quedado más remedio que experimentar lo que sucedió y fue anunciado por Dios en este tiempo y para ese tiempo. Nosotros vivimos en una era profética. Ya no especulamos ni adivinamos. Miramos con los ojos abiertos, con los ojos espirituales ungidos y vemos el cumplimiento de las Escrituras ante nuestros ojos. Y el último mensaje debe llevarnos a la madurez, debe llevarnos a la edad adulta perfecta en Cristo. Debe provocar en nosotros las mismas virtudes, las mismas cualidades, la misma vida que había en Cristo. Debe finalmente llegar a la madurez en la congregación del Dios viviente. Y yo creo en ello. Creo simple y llanamente que sucederá y se hará. Miremos. Os daré un ejemplo. Cuando el Señor Jesús caminaba sobre la tierra, Él también, desde el punto de vista terrenal, estaba sujeto al envejecimiento. A los 8 días se nos muestra en el templo cómo Él es consagrado y recibe el nombre, como es circuncidado. A los 12 años lo vemos en el templo. A los 30, según nos cuenta, la Biblia comenzó su ministerio, su servicio. Y la gente decía, aún no tienes 50 años. ¿Os das cuenta? Se le estimaba mucho mayor de lo que realmente era. Era un hombre de dolores. Todo le llegaba al corazón. Sufría con todos, con cada uno. Cargaba con todos. Y llevaba toda la carga. Pero ahora viene lo bueno. Ahora viene, sí. Después de su resurrección, los suyos no le reconocieron. Tenía una apariencia completamente diferente. Ya no estaba sujeto al envejecimiento. Era tal y como lo veremos y cómo seremos cuando hayamos sido transformados. Amados, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros y la madurez completa. Al final, bien al final. Y no por nosotros, sino porque Dios así lo ha dispuesto. Habrá una congregación como la que había al principio, con la vida y la esencia de Jesús, con el poder de Dios, a través del cual continúa el ministerio de Jesucristo. Una y otra vez surge la misma pregunta. ¿Cómo será todo esto? Queridos, dejémonos sorprender. Nadie sabe exactamente cómo será. Pero una cosa sí que la sabemos, Dios es fiel y Él cumple lo que Él promete. Y si hoy en las reuniones y congregaciones aquí no se aplaude, se vitorea, ni se grita de alegría, ni se da importancia al hablar en lenguas, es porque hemos reconocido que hoy en día hay muchos movimientos carismáticos que están en curso. Eso ya no es lo importante hoy en día. Pienso y siempre me cuesta mucho deshacerme de esa cosa, pero que cuando el gran hombre al que conocí personalmente y que era conocido como en todo el mundo como el Mr. Pentecost, cuando hizo su visita papal como sumo pontífice pentecostal,
escribió en su letra circular, creo que el Papa ha renacido. ¿Y qué os puedo decir? Oh, la gente también lo aceptó así, sin saber qué truco hay detrás de todo eso, qué ceguera hay entre la gente. Y os digo lo que se repitió muchas veces por el hermano Branham y lo que nuestro Señor en Mateo 24 dijo, si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. Así que lo falso tiene que acercarse tanto a lo auténtico. Y ahora viene el punto. Una y otra vez se nos ha dicho, examinadlo todo a la luz de la palabra, sometedlo a la prueba de la palabra, y entonces sabréis a qué os enfrentáis. Acudid a estos movimientos carismáticos con la palabra y os digo que salen de sus casillas, que se empiezan a agitar. Yo lo he vivido y experimentado, he podido sentir cómo son las cosas. Examinadlo todo a la luz de la palabra. Hemos podido ser testigos de ese progreso espiritual por gracia a nuestra generación. Desde el hablar, desde el movimiento de la boca, desde el hablar que era incompleto, pedazos desde el hablar en otras lenguas, etc. Gracias a Dios por todo lo importante, incompleto, por todos los pedazos, pero gracias también a Dios por lo completo. La palabra de Dios no es incompleta o no son pedazos. La palabra de Dios es perfecta y en esos últimos días no se han presentado verdades parciales como o conocimientos parciales, como ya lo he dicho antes. A Dios le ha complacido y parecido bien poner al día a su pueblo mediante la revelación directa, revelarse a sí mismo a nosotros para que sepamos quién es el que nos habla. Y amados, el mismo que vio Juan cuando oyó la voz que hablaba con él, lo ven todos aquellos que reciben con fe en sus corazones la palabra profética que ha sido revelada. Solo ven a uno que tiene algo que decir, solo a uno de cuya boca sale la palabra como una espada de doble filo. Ya no escuchan a diestra ni a siniestra, ya no dan rodeos o dando vueltas, ya no prueban esto y aquello. Han encontrado lo que su alma ha buscado. Han encontrado lo que les satisface interiormente. Han oído la voz y luego han buscado al que habla. Al igual que Juan, también nosotros vemos los 7 candeleros de oro, las 7 épocas de la iglesia, congregación, por las que pasa la iglesia del Nuevo Testamento, hasta la última época de la iglesia, la Odisea. ¿Y a quién escuchamos? ¿A quién vemos? A aquel que camina entre medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y a través de quién habló? Tenía 7 estrellas en su mano derecha. Y las 7 estrellas eran los 7 ángeles de las 7 iglesias o las 7 congregaciones. Dios le dio el mensaje al ángel de la iglesia y éste lo transmitió a la iglesia. Hablad hoy con las personas que hablan tantos idiomas
que creen estar en el séptimo cielo y se mueven de un lado a otro. Algunos incluso se caen y creen que es el poder de Dios. Preferiría que no se cayeran, sino que se levantaran, porque hay demasiados que yacen dormidos. La trompeta del Evangelio debería hacer sonar una llamada de atención. Y ha llegado el momento, no os preocupéis. ¿Cómo cantan nuestros queridos hermanos aquí? Dios sigue estando en el plan, en primera plana, y todo le está sometido. Todo funciona y va como Él quiere. La verdadera iglesia, congregación de Jesucristo, no solo habla en diferentes idiomas, aunque sea por medio del Espíritu, todo sería incompleto o pedazos nomás. Nuestro conocimiento es incompleto, nuestras profecías son incompletas, todo es incompleto. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto acabará. Amados, no quiero establecer nada doctrinalmente, pero me atrevo a decir el mensaje que Dios nos ha dado en su palabra no es una recopilación de todo lo imperfecto, sino la revelación perfecta de Jesucristo, la revelación perfecta de la voluntad y de la palabra de Dios, la revelación perfecta de todas las cosas que habían permanecido ocultas hasta este momento o hasta ese tiempo. Y todos los que han investigado, podéis leerlo en la historia de la iglesia. Su conocimiento era fragmentario de todos ellos, y aunque no era culpa de ellos, aún no había llegado el momento, el tiempo. ¿Cómo anhelaban ver lo que nosotros vemos, oír lo que nosotros oímos, pero simplemente aún no había llegado el tiempo? Hoy podemos reunirnos con gratitud ante Dios y decir con sinceridad: lo que no se había anunciado ni revelado en los 2000 años del tiempo de gracia del Nuevo Testamento, ahora se ha dado a conocer a sus santos apóstoles y profetas. Así es, lo que nunca se supo, lo sabemos hoy. Y lo que nunca se habría oído ni comprendido en el panorama general, ahora lo oímos y lo comprendemos. Un crecimiento espiritual, no porque seamos mejores que otros, no. Eso no tiene nada que ver. Simplemente cuando se cumplió el tiempo, este es el día. Este es el tiempo que los apóstoles y profetas hubieran deseado ver y experimentar. Ellos nos han precedido. ¿Qué podía hacer Daniel cuando se le dijo: cierra, sella el libro, séllalo hasta el tiempo del final, hasta el tiempo del fin? Capítulo 12, versículo 4. Entonces muchos lo investigarán y así aumentará la comprensión o el entendimiento. Muchos también lo investigan en nuestro tiempo. ¿Cuántos creen que leen el último libro de la Biblia? Pero permítanme decirles también hoy, amados amigos, los que venís por primera vez, lo digo con humildad, con corazón sincero, sin ánimo de ofender a nadie, lo digo con amor. Todos pueden leerlo. Todos los profesores, todos los maestros, todos los pastores, cada misionero lo puede leer. ¿Y quién lo entenderá? Solo aquellos que
reconocen y respetan la obra de Dios, la decisión de Dios, el ministerio que Dios ha destinado para ese tiempo, que clasifican bíblicamente la obra salvífica o de salvación de Dios y reconocen que Dios tenía que enviar un profeta para clasificar completamente la parte profética de la historia de la salvación. Todo lo demás seguirán leyendo. Pueden envejecer como Matusalén y ni siquiera entenderán el principio de las cosas. En primer lugar, debemos respetar el orden divino, es decir, que el Señor tenía 7 estrellas en su mano derecha y que estas 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 mensajeros que Dios ha utilizado para hablar a las 7 eras de la iglesia, para poder hablar. No solo personas que hablan acerca de Dios, sino hombres a través de los cuales Dios podía hablar. Y esa es precisamente la gran diferencia también en esta generación. Hay evangelistas que hablan de Dios, pero podemos decir con humildad, a través del hermano Branham, Dios pudo hablar. A través de él pudo decirnos esto libre, franca y abiertamente, sin peros ni enigmas y cuestiones, sin usar parábolas, y especialmente las cosas que son tan valiosas para nosotros como revelación. Otros tropiezan con ellas y caen. Me acordé de un médico, uno de los mejores cirujanos de Wuppertal, y cuando oyó lo que el hermano Branham decía sobre la caída del pecado, o el caso del pecado original, vino a mi casa con algunos hermanos y dijo: hermano Frank, debo advertirte en nombre del Señor. Ese Branham era un falso maestro. Y luego, por supuesto, como médico jefe, gran hombre, cirujano muy conocido, y luego habló mucho sobre el hermano Branham. Le dije, yo en tu lugar no juzgaría, me callaría, lo dejaría estar así. Y entonces me anunció la muerte diciendo: si no dejas de hacer eso inmediatamente, el Señor te castigará con un golpe repentino y te llamará a su presencia. Describió específicamente lo que sucedió en el jardín del Edén con palabras maliciosas como abominables. ¿Qué os puedo decir? No pasó mucho tiempo antes de que ese mismo médico, que había operado a muchas personas, que era creyente y que incluso bautizaba en el nombre de Jesucristo, acabara en la clínica universitaria de Düsseldorf y murió durante la operación a la que fue sometido él mismo. No se debe burlarse de Dios. No se debe ofender a los profetas de Dios. Está escrito: no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. Así está escrito en la Biblia. Amados, no honramos o adoramos a ningún ser humano. Eso está lejos de nosotros. Pero reconocemos con gratitud que Dios envió a un hombre como Elías, que no fuera al Papa para besarle el anillo y arrodillarse ante él, sino que cuando se iba a celebrar la entrevista aquella tarde, el hermano Branham preguntó qué había que hacer. Tenía que ir al Papa. Eso era lo que querían los empresarios. Y él preguntó: ¿qué tengo que hacer allí?
Sí, ellos dijeron solo besar su anillo y arrodillarse un poco, así nomás, un poco. Y luego al marcharte, no te des las espaldas, sino que al igual que has venido, también debes alejarte de esa misma manera. Así como has venido, así marchándote atrás sin darle la espalda, porque no se le puede hacer al Papa. Y como ya lo he dicho, el hermano Branham le parece, lo escuchó y parece que era el señor Bloomberg, que era el embajador. Dile que no voy a ir, yo renuncio. No le doy el honor, no le doy el honor a nadie más que a mi Señor, que me ha redimido. No me inclino ante ningún hombre. Dios realmente tenía un hombre que podría haber llevado una vida maravillosa. Con el enorme don que Dios le había dado, todo el mundo podría haber estado a sus pies. Pero él no abusó de ello, lo utilizó por nosotros, para quienes ha llegado el fin de los tiempos. No lo oculto, no vamos a volver a Roma. Les decimos a todos, salid de la Babel religiosa, apartaos, no toquéis nada inmundo. Salid de todas las tradiciones, de todas las costumbres, de todos los estatutos y dogmas, salid de todo. Dadle la vuelta al papado y dirijaos a Jesucristo vuestro Señor y Salvador, y encontraréis paz para vuestras almas. No hay otro camino. Si Cristo es la cabeza y el hombre quiere ser el jefe, entonces habría otra cabeza por encima de una cabeza, y eso no es posible. No con nosotros. Creemos de corazón, como dice la Escritura. Déjeme resumirlo. Dios nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes con el objetivo de transformarnos a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el primogénito entre muchos hermanos, y cuando se manifieste y le veamos, seremos iguales a Él. Y como vivimos en el fin de los tiempos, Dios está por encima de todo lo que los hombres podrían decir bajo enormes bendiciones. Todo era hermoso. Yo mismo lo viví hasta altas horas de la noche. Fueron horas maravillosas de felicidad. No las cambiaría por nada. La conexión con Dios es algo maravilloso. Pero cuando llegó el momento, el tiempo, Dios me abrió los ojos para que viera que no se trata de las palabras o de los pedazos, lo imperfecto que salen de mi boca sin saber realmente lo que son y lo que estoy diciendo. Dios me abrió los ojos para que viéramos que hemos avanzado en nuestro desarrollo espiritual. Lo que hoy vemos, lo que oímos hoy, es al Señor en medio de los 7 candeleros de oro. Lo oímos la palabra destinada a nuestro tiempo, y con ello estamos del lado de Dios, damos la razón a Dios y estamos dispuestos a dejarnos corregir, a dejarnos enderezar para estar en armonía con su palabra. Todo lo demás se revelarán. Dirán, sí, por favor, así se ha hecho hasta ahora y de repente ya no es correcto. ¿Ya no será correcto ya? ¿Sabéis lo que es correcto? Lo que se practica en la Biblia es lo correcto. Y todo lo que no se practica de acuerdo con las Sagradas Escrituras no es correcto.
No vivimos en la época o en el tiempo en las que las personas hablan en un caos irremediable. Vivimos en una época en la que Dios reúne a su pueblo para hablarnos clara y claramente a través de su santa palabra. De la revelación perfecta de la palabra, una transición a la fe perfecta que toma a Dios en su palabra como lo hizo Abraham, hasta que a través de esa fe perfecta lleguemos a ver perfectamente lo que Dios ha prometido. Y ya no será algo fragmentario, será una revelación perfecta del poder de Dios. Ya lo he dicho aquí antes, no solo quiero ver cómo se cura a personas con dolencias estomacales o renales, quiero volver a ver cómo llegan personas ciegas y se van viendo, cómo llegan sordas y se van oyendo. Quiero las mismas cosas que no pueden negar, que no se pueden negar ni los creyentes ni los incrédulos, que Dios el Señor se revela al final como lo hizo al principio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una pregunta para terminar. ¿Estáis vosotros agradecidos? ¿Os habéis dado cuenta de que Dios ha avanzado con la congregación? ¿Se han dado cuenta? Que nos ha sacado del caos y nos ha llevado a la verdadera y perfecta revelación de su palabra y su voluntad. Entonces decid amén. Amén. Así es. No es arrogancia. Es el plan de salvación de Dios. Como el trigo que viene y crece y crece y crece, pasando por diferentes etapas, pero luego en el momento de la cosecha, la espiga madura, se vuelve amarilla y el trigo está lleno de la espiga, en la espiga. Vivimos en la época, en el tiempo en el que todo lo que se llama hijos de Dios es llevado a la madurez perfecta de Jesucristo por el poder de la redención perfecta, por el poder de la palabra perfectamente revelada, por el poder del Espíritu Santo. La multitud comprada con sangre presenciará la consumación con poder y gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.